Hola, buenos días. Estamos empezando la semana, lunes 8 de febrero, fin de semana intenso, fin de semana largo, fin de semana con mucha información. Hoy toca día de hablar de cosas más, no diremos la palabra tribales, pero quizá menos intensas, es decir, hablar a veces de conceptos es siempre importante. Y empezamos recordando ayer el programa El Equipo Zulu, donde, como siempre decimos, aquí los programas se hacen de una tirada. Aquí no hay cortes, no se editan, ninguna cosa, y en alguna ocasión, pues, cometemos algún error. Ayer dijimos que el rey de Marruecos era Hassan. Obviamente, el rey de Marruecos no es Hassan. En fin, cosas que pasan cuando se hacen las cosas y se tiene que tirar a veces de la memoria con muchos datos. Empezamos esta semana, pues, y empezamos hablando de un tema menos tribal, digamos, que es la economía. El PIB de España, la deuda, perdón, de España se eleva al 140% del PIB. Ojo al dato. Parece aquello de que diríamos de una economía doméstica. Imagínense ustedes que se van a pedir mañana una hipoteca al banco y van y le dicen, oiga, que yo ya debo un 140% de lo que ingreso. Pues parece que van a tener pocas opciones de que les financien nada. Pues esa es la realidad de España. Con esos números cualquiera se pone a gestionar cualquier cosa. Y en todo caso los números no vienen solos, vienen datos complementarios que algunos creemos de mayor gravedad, por decirlo claramente. La República Checa supera el PIB por renta per cápita en España. ¿Quién lo iba a decir hace 15 años? ¿Quién lo iba a decir? Y Estonia, Lituania o Eslovenia pues están a punto de hacerlo. El estancamiento de la economía española es claro, la pérdida de referentes, en el caso, como hemos dicho más de una vez, de la locomotora catalana, en este caso, es evidente y está claro que no se están haciendo los deberes en este país. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la economía en el siglo XXI no solo depende de la fuerza industrial, sino también depende de la educación, de la formación. Si no hay gente que genere riqueza, si no hay gente que genere empleo, si no hay gente emprendedora, a la que en este país se les machaca y fusila, si no hay autónomos, esto no tira. Algunos parece que no lo entienden, algunos creen de que el Estado futuro pasa por ser un Estado público, algunos creemos todo lo contrario, que lo que pasa es por el emprendimiento de la gente, por la voluntad de hacer cosas nuevas, por pensar, por tener formación y por enfrentarse a los retos reales, no por quedarse en un trabajo de 9 a 3 y llegar a la tarde para relajarse. Esa es la realidad de este país, nos superan otros países, vamos de mal en peor, la economía es un elemento clave para definir cómo se hacen las cosas. Está claro que en este país, a pesar de lo que digan algunos, las cosas se hacen mal, rematadamente mal. Y es cierto una cosa importante, y vamos un poco a entroncar con el fin de semana. En este país también la gente tiene una tendencia elevada a hablar demasiado y a hacer poco. Vamos a entrar en temas conceptuales, de esos que a veces alguno puede aburrirse y alguno nos dice alguna vez que son los más interesantes. Y el primer tema conceptual, vamos a hablar de dos hoy, es aquello de que en este país se confunde muchas veces la incompetencia con la mala fe. Y a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el tema este de el fin de semana de los ataques continuados a los actos de Vox. Aparte de que son un delito electoral que cualquiera puede ver en la propia ley electoral, que es un delito grave que puede acarrear condenas de cárcel, no es lo mismo un ataque en periodo electoral que no en periodo electoral. Alguna ventaja tiene esta en democracia, que se permite hablar a la gente. Pues algunos que están hablando de la mala fe de los Mossos, de la mala gestión, algunos creemos que es simplemente incompetencia, vamos a decirlo así. No hay que escudar en mala fe ni en oscuras conspiraciones ni nada, no. Es simple y llanamente que los mandos de los Mossos son unos profundos incompetentes, vamos a decirlo con claridad. No se escuden en que son lo que sea, no. Lo que son es malos. Y eso muchas veces pasa, no solo en lo público, sino en lo privado también. Cuando alguien se equivoca con gravedad, se tiende a pensar que lo ha hecho, mira que este lo ha hecho mal, a propósito quiere fastidiarme. No,
Seguramente en la mayoría de casos lo han hecho porque no saben, son incompetentes. En el caso de los Mossos y sus mandos quedó muy claro en los atentados de Barcelona de agosto que su profunda y temeraria incompetencia debería haberles no condenado a lo mejor como fueron absueltos, sino porque, y esto es algo que hay que empezar a pensar en este país, ser burro, vamos a decirlo, no tiene por qué llevarte a la cárcel. Pero lo que está claro es que ser burro e incompetente como los mandos de los Mossos, empezando por el señor Trapero, lo que sí que tiene que llevarte es a no trabajar en ciertos lugares, donde la seguridad ciudadana es muy importante. Y hay que decirlo con claridad. Trapero no es una persona con tendencias conspirativas. Trapero lo que es un incompetente profundo. Es así de claro y así de sencillo. No tiene que ver una cosa con otra. Lo malo a veces de hacerse el listo, de creer que sabes las cosas, es gestionar mal. Vamos a decirlo con más claridad todavía para quien no lo haya entendido. Y el caso de los Mossos es simplemente y llanamente una clara incompetencia que no hubiera pasado seguramente en otros cuerpos policiales de este país, con la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera, porque realmente al mando allí hay profesionales. Y en los Mossos, pues miren, como hay la tendencia de subir amigotes y todas esas cosas, pues acaba viendo alguien que dice que sabe, y el problema muchas veces de que quien dice que sabe mucho es que realmente sabe poco y debe y tiene la necesidad de explicar que sabe mucho. Y en este caso, la incompetencia de los Mossos d'Esquadra, de sus mandos, lo hemos repetido en alguna ocasión, no de sus números, no de la gente que está en la calle, no de los Brimo, de los Arro, que en la mayoría de casos actúan de forma contundente, como se espera de la policía, es la incompetencia de los mandos. Llegan los que no deben llegar y cuando llegan, encima de no saber hacerlo, pues confunden su poca inteligencia, su poca capacidad de gestión con otras cosas. Seguramente en un cuerpo policial normal, Trapero no pasaría de ser un patrullero, vamos a decirlo así, claro, con más tacto, menos tacto para hacer investigaciones, pero no para gestionar un cuerpo de policía. Y las cosas se han de decir con claridad. Un buen investigador, que pudo serlo en su momento Trapero, no es un buen gestor. Un buen vendedor en una empresa no es un buen director. Un buen técnico en unos laboratorios no es el brillante CEO de los laboratorios. La gente tiende a confundir una habilidad, una profesión con la gestión. Y la gestión es bastante más difícil de lo que algunos creen, ya sea en el cuerpo policial, ya sea en otros temas. No solo es liderazgo, sino también es saber hacer en cada momento lo que hay que hacer en cada momento. Y en eso se nota una falta de recursos en la dirección y los mandos actuales de los Mossos muy grave. Algunos, cuando salió la sentencia del tema del procés sobre Trapero, pues pensamos, mira, pues quizá lo ha argumentado bien y quizá tiene razón. No hay conspiraciones, no hay nada extraño, simplemente lo que hay es incompetencia. Y la incompetencia no te lleva a la cárcel en este país. Otra cosa es que debiéramos pensar que en ciertos cargos públicos la incompetencia debería llevarte a responder ante los tribunales. Pero para eso hay que cambiar la ley, señores. Y está claro que lo que hemos visto este fin de semana, por mucho que algunos digan, por mucho que otros digan, no estamos hablando de conspiración, no estamos hablando de nada más que de la incompetencia supina de los mandos en el terreno y en los despachos de los Mossos d'Esquadra. La bronca que vimos en el vídeo del político Santiago Abascal al mando operativo, en el caso, creo recordar que era de Manresa, pues tiene toda la razón. El mando escondido demostró una incompetencia supina tanto en el terreno como en la planificación previa de las actuaciones. Y parece notorio que es algo que se extiende entre la cadena de mandos de los Mossos. Las cosas con claridad. No confundamos incompetencia con mala fe. ¿Podemos echar unas risas de la incompetencia mientras no pase nada grave? Sí. ¿Podemos reírnos como se ríen muchos cuerpos policiales de los Mossos d'Esquadra? Vamos a decirlo así de claro. Sí. ¿Desgracias? Obviamente
eso no se puede dejar pasar. Ya pasó lo de los atentados de Barcelona, ya pasó la nefasta gestión post-atentados, la chapuza que hubo, que parece mentira que nadie se haya fijado en ella, donde a los terroristas no se dejó ninguno con vida, pues no sabemos a quién le iban a preguntar. ¿Al Espíritu Santo? Una chapuza generalizada de un cuerpo que sinceramente falla más en su profunda incompetencia, en su negligente actuación, que en mala fe. Por no tener algunos creemos que no tienen ni eso. Gente con poco espíritu, gente que desconoce qué es un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado o de la comunidad, de lo que quieran, recuerda a cierta gente que con un espíritu bajo, mínimo o miserable no están capacitados para esa labor. Y en temas como este de incompetencia o mala fe, tampoco hay que olvidar una cosa importante. Hoy ha salido que el DSN, la Dirección de Seguridad Nacional, va a incluir entre los riesgos el tema de la desinformación. Y ha habido escándalo, gente, esto no sé qué. Pues algunos creemos que es necesario. La desinformación es un grave problema en el siglo XXI que hay que atajar, que hay que vigilar y que hay que controlar. Y algunos decimos una cosa muy clara y rotunda. Los políticos pasan, el Estado permanece. Y los temas conceptuales hay que hablarlos a nivel de Estado, no a nivel de políticos actuales. Que el político actual, el gobierno actual, sea un auténtico desastre, sea una vergüenza desinformativa, sea lo peor en manipular la información, no quiere decir que el problema de la desinformación sea una grave carencia que hay que vigilar en cualquier Estado moderno en el siglo XXI. Hay que decirlo así de claro. Los políticos, los de ahora, algún día no estarán. El Estado seguirá. Y eso es algo importante. Eso es como cuando hablamos de gente de Estado, hombres de Estado, personas de Estado. Son los que no piensan en clave a la política actual, sino piensan en reforzar los estamentos del Estado. Y eso es algo fundamental para reforzar la democracia, para avanzar en políticas modernas y para gestionar un país. ¿Que sea este gobierno el que hable de desinformación? Bueno, eso ya nos podría dar para hasta el choteo, porque seguramente es el gobierno más desinformativo de la historia de la democracia de este país. Incluso podríamos tirar a más atrás, pero eso no es óbice de que la desinformación sea un problema grave que hay que tratar y que el Estado deba fortalecer sus estructuras para gestionarlo. Al final, nos debemos quedar siempre con dos cosas. No intentemos buscar excusas a la mala gestión de unos profesionales que a veces demuestran no serlos, sino simplemente ver incompetencia. No intentemos ver que las empresas o los estados son las personas que están al mando, sino que en muchos casos son las estructuras que hacen mover esa empresa o ese estado. En el caso privado, es obvio que un mal director, un mal gestor, no implica que se ve por delante toda la empresa. En los estados debe ser lo mismo. Cuesta de entenderlo, obviamente, pero hay que tenerlo claro. La mala gestión, la incompetencia, por ejemplo, de los mandos de los Mossos, no quiere decir que el cuerpo policial sea un auténtico desastre, no. Simplemente hay que decir una cosa básica. Hay unos mandos incompetentes, unos mandos que no tienen conocimiento, unos mandos que el resto de cuerpos policiales se ríen a su cara, unos mandos que son una auténtica vergüenza. Como cuerpo policial. Luego serán encantadoras personas, te irás a tomar un café con ellos y serán magníficos. Pero oiga, no se está pagando a gestores públicos para irte a tomar cafés con ellos. Estás pagándoles para que hagan su función. Y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los cuales están incluidos los Mossos, esa función, como recordaba ayer algún líder político, es defender la democracia y defender que se puedan hacer actos libres en cualquier lugar. Si esos mandos no entienden eso, seguramente es que no entienden la democracia. Y seguramente es que, igual que hemos dicho
que el Estado está para quedarse y los políticos para irse, los Mossos y sus mandos es lo mismo. El cuerpo de Mossos está para quedarse, los malos mandos, los nefastos mandos, pues pueden perfectamente irse. Nunca debemos confundir los elementos que integran un Estado, una empresa, una actividad con la propia actividad del propio Estado o la propia empresa. Y eso es fundamental para hacer análisis. No busquemos la mala fe donde no la hay. No busquemos la mala fe donde solo hay la profunda incompetencia. Y eso podemos extenderlo a cualquier otro género, a cualquier otro, en este caso incluso a los medios, que muchas veces, o todos sabemos que debe ser el cuarto poder, y en este país es el poder bajo mesa con la boca abierta. Pero ese es el problema de los periodistas actuales, no es el problema de los medios. No hay que confundir una cosa con otra. Lo claro, hoy lunes 8 de febrero, que la economía, como hemos empezado, va donde va. Y eso sí que no podemos decir, o podemos decir con claridad que tampoco es mala fe, sino es simplemente un gobierno de incompetentes, un gobierno votado por gente incompetente, con gente con un bajo nivel educativo que desconoce la realidad de este país, la realidad de Europa y la realidad del mundo. Esa sí que es la triste realidad, y si no empezamos a cambiar las bases del país, esto se irá repitiendo de una forma común, porque los incompetentes seguirán yéndose a tomar un café con alguien y solo por eso seguirán en su cargo. Y algunos creemos que en lo público lo importante es hacer las cosas y hacerlas bien. Y si no, pues oiga, un mal gestor público siempre puede acabar, pues en lo privado seguramente que no, pero siempre puede acabar haciendo otras cosas, pero no molestando ni ensuciando la imagen de lo que todos pagamos. Nos vamos a emplazar a más tarde hoy. Hoy han visto, ha sido un tema un poco más teórico, pero creemos importante entrar aprovechando estos momentos ahora de un poco de tranquilidad matinales para explicar historias, que al final lo que hacemos aquí es explicar historias para que la gente reflexione y para que la gente pueda tener su propia opinión. Como decíamos al principio con el caso de Hassan, nosotros hacemos los programas sin edición, sin nada, nos podemos equivocar, podemos dar cifras inexactas, podemos equivocarnos en algún nombre, lo rectificamos si nos lo hacen llegar, no tenemos ningún problema, pero siempre y siempre intentamos explicar historias que creemos que son interesantes para todos. Nos emplazamos, como decimos, a más tarde. Como siempre, tienen el Patreon, el canal, las transferencias, compartan, den likes, todas estas cosas que explicamos cada día. Hoy no va a ser un día diferente en ese sentido y, como siempre, seguimos.